congregarnos. Y es que en esta tarde, en este lugar, tenemos a un hombre de Dios. Amén. Que es nuestro hermano Lolo, al cual la zona de Madrid, la juventud de Madrid, le admiramos, le tenemos en estima y le consideramos que es un hombre de Dios. Amén. Por eso hoy la zona, la juventud de Vallecas, de Madrid, le decimos bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Lolo, esta es tu casa. De verdad que aquí te apreciamos mucho y esperamos que hoy el Señor nos hable, nos ministre. Por eso te voy a rogar que tengas toda la reverencia del mundo. La gente que está fuera de atrás del todo, si se quiere poner por el pasillo, quizás se escuche mejor. Lo importante es que escuches con atención la palabra del Señor y que con tu reverencia también adores al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos esperan escuchar la palabra de Dios? Aleluya. Vida potente. Aleluya. Aleluya. Pues sin más, vamos a dejarle que pase ya por aquí. No vamos a pasar ofrenda, hermanos. Con la ofrenda que se ha pasado en la entrada nos ha servido, por lo tanto, hermanos, no queremos ni más ni menos. Amén. O sea que vamos a dar un aplauso a la palabra del Señor y que pase el cielo. Aleluya. Amén. Es un honor el poder estar hoy entre vosotros. De hecho, el estar aquí ahora es para mí como una bocanada de aire fresco. ¿Verdad? No sé si alguna vez en la vida habéis sentido que os falta el aire. Sí, señor. Yo, por desgracia, he sentido muchas veces en la vida me falta el aire. Y cuando sientes que te falta el aire y eres capaz de qué alivio, ¿verdad? Es como una bocanada de aire fresco que te permite llenar los pulmones y lo agradeces muchísimo. Y el estar aquí, para mí ahora, en este momento, es como una bocanada de aire fresco. Así que agradezco a Dios y a vosotros que me permitáis estar aquí. Y que me permitáis ser parte de esta ofrenda de culto para el Señor. Aleluya. Voy a necesitar que tengáis más apetito que nunca. Lo mejor que le puede pasar a un cocinero es encontrarse a un grupo de comensales con hambre. Porque si tú tienes un grupo de comensales con hambre, aunque lo que prepares sea un pedazo de pan duro, como ellos tienen hambre, pones el pedazo de pan duro en la mesa y para ellos es como que fuera un manjar. El problema lo tienen los cocineros cuando se encuentran con unos comensales sin apetencia, porque aunque les prepare un manjar, para ellos Muy bien. será como un pedazo de pan. Yo tengo un pedazo de pan, no está duro, está tierno, pero es todo lo que tengo. Y voy a necesitar que vosotros, con vuestro apetito, me permitáis que ese pedazo de pan se pueda extender, se pueda multiplicar y podáis salir de aquí Gloria con a Dios. una riqueza añadida que no teníais al entrar. Gloria al Señor. Si tú sales con algo bueno que no tenías al entrar, yo me daré por satisfecho. Qué bien. Gloria. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? Esas manos arriba, confírmenlo con un poderoso y vivo Aleluya. amén. Denle el mejor aplauso que tengan a la palabra del Señor. Os voy a predicar de una historia de las muchas que hay en la biografía de Jesús y que son todas realmente apetecibles. No hay un solo episodio en el libro de la biografía de Jesús que no te cause una sensación que te aporta algo
de riqueza del interior. Absolutamente todos los capítulos del libro de su biografía son apasionantes. Y yo les voy a compartir un capítulo de la biografía de Jesús. Y tomando ese capítulo como base, voy a intentar compartiros no más de 4 cosas. Voy a intentar hablaros de que lo que realmente impacienta a Dios, lo que acelera a Dios, lo único que a Dios le pone nervioso es observar la posibilidad de que el propósito que Él para ti preparó se eche a perder. Además de hablaros de eso, os voy a hablar de algo que es quizá fácil de entender, pero difícil de digerir. Sencillamente porque de lo segundo de lo que os voy a hablar va a ser de que en la voluntad perfectísima de Dios hay dificultades. En tercer lugar, os estaré hablando acerca de los aparentes retrasos de Dios. Y de esta tercera fracción de lo que os voy a compartir, os diré que los aparentes retrasos de Dios en realidad no son olvidos de su parte, sino que son la maquinaria en la que Él prepara para ti algo mejor de lo mejor que tú nunca soñaste. Y terminaré por compartiros acerca de que lo realmente importante en la vida, no son las circunstancias que nos rodean, sean buenas o malas. Lo realmente importante en la vida es que en mitad de esas circunstancias, buenas o malas, esté Dios. De estas 4 cosas os voy a predicar. Y para predicaros de esto, vamos a estar leyendo en ese episodio de la vida de Jesús que aparece narrado de forma paralela en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Mateo, esta historia está escrita en el capítulo 14, verso 22 en adelante. En el de Marcos está en el capítulo 6, verso 45 en adelante. Y en el de Juan está en el capítulo 6 también, verso 15 en adelante. Vamos a leerlas en el orden en el que las he enumerado. Y intenten ustedes estar visualizándolas de forma paralela para que puedan tener un concepto general acerca de cómo se desarrolló realmente esta historia. Dice así en el primer texto que hemos citado: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Venidos ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 45, para ver cómo este otro autor sagrado nos define o nos narra esta misma idea. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y mirad cómo nos cuenta esta misma historia el apóstol Juan en el capítulo 6 del Evangelio que lleva su nombre, del verso 15 en adelante. Dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Para poder tener una idea concreta y fidedigna de cómo fue esta historia, sería necesario, como anteriormente os he dicho, ser capaz de mirar la historia de forma paralela en la narración que de ella hacen los tres distintos autores sagrados. Y cuando miramos esta historia de forma paralela, el resultado sería este que yo os voy a exponer. El día que aconteció esto, la tarde previa a lo que aconteció en lo que hemos leído, fue aquella famosa tarde en la que el Señor se encontraba frente a 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños, lo cual nos puede dar un número aproximado de 15.000 personas frente al Señor. Está ministrando Dios, está ministrando Jesús, y en mitad de la ministración el tiempo se ha prolongado. Los apóstoles, con un criterio de razonamiento y de lógica, le vienen a decir a Jesús: suspende el culto, la noche se acerca, no tienen víveres, estamos en un lugar desierto, diles que vayan a las aldeas vecinas, que compren de comer y después reanudamos el culto. Ante aquel argumento de lógica y razonamiento, el Señor les responde como que no les hubiera escuchado. La respuesta de Jesús no tiene nada que ver con el argumento de los apóstoles. Estos le han pedido que detenga el culto, que despida a la multitud, que les mande a comprar de comer para después reiniciar el culto. Pero el Señor les responde: dadle vosotros de comer. La respuesta de Jesús es una respuesta de ilógica, es una respuesta fuera de razón, es una respuesta de fe. Y cuando hay una respuesta de fe a un argumento de lógica, normalmente chocan entre sí, es como una conversación de sordos. Los apóstoles se han sorprendido y han dicho que les demos de comer 15.000 personas en un lugar desierto, y todo lo que tenemos como provisión es la merendilla de un niño. Se ha vuelto loco el Jesús. Es por eso que los apóstoles vuelven a intentarlo y le dicen: mira Jesús, aunque tuviéramos una cantidad suficiente de dinero, no nos alcanzaría más que para comprar y darles un mendrugo de pan a cada uno de ellos. Y ante ese nuevo argumento, otra vez de lógica, otra vez de razón, el Señor vuelve a responder como que no les hubiera escuchado. Y les vuelve a decir el Señor: colocadlos de 50 en 50. Ellos hablan desde la lógica y la razón, y el Señor está hablando desde la ilógica de la fe. Estos
se han dispuesto a entrar en la tarea que el Señor les ha encomendado sin saber cómo Dios lo iba a hacer. En ocasiones es necesario entrar a las tareas que Dios nos encomienda, aunque no sepamos cómo Dios va a hacer la tarea que nos encomendó. Y empezaron a colocar a las 15.000 personas en mesas de 50 en 50. Se estaba preparando el lugar, se estaba preparando la escena para el mayor de los milagros. Aleluya. Con la merendilla de un niño, Jesús iba a orar y se iban a empezar a multiplicar peces y panes hasta dar de comer y saciar a 15.000 personas en un lugar desierto. Ha terminado el gran milagro y la reacción de aquella multitud es la que nos define Juan en el último texto que hemos leído. Cuando aquella multitud ha sido testigo presencial del increíble milagro, aquella multitud se ha levantado como un solo hombre y se han encaminado donde Jesús con una pretensión común: hacer de Jesús el rey. Aquella multitud ha dicho: esta es la gota que colma el vaso. Este es el milagro que por fin nos confirma que verdaderamente este es el Mesías, el ungido de Dios. Habrá que recordar aquí que cuando tú a un judío le hablabas de Mesías o de ungido, su mente no se iba hacia un redentor universal. Eso ocurre en la mente nuestra de los cristianos. Pero tú cuando a un judío le hablabas de un Mesías o de un ungido, su mente a donde va es hacia un rey descendiente de David, con poderes sobrenaturales, que va a romper el yugo gentil del pueblo judío y va a llevar a los judíos a la cima del poder mundial. Aquellos judíos que han sido testigos de la multiplicación milagrosa de los panes y los peces se dan de codos y dicen: ese no hay dudas, no puede ser otro. Ha hecho andar a los paralíticos, ha hecho ver a los ciegos, ha hecho oír a los sordos, ha resucitado a muertos. Pero esto, darnos de comer a 15.000 con unos pocos de panes y unos pocos de peces, esta es la confirmación. Se levantan, como os decía, y se encaminan hacia Jesús con la pretensión, dice Juan, de hacerle rey. Pero sorprendentemente, ante esa reacción común, Jesús reacciona de una manera inesperada. La multitud viene para hacerle rey. La multitud viene con la pretensión de comprarle un trono, de ponerle una corona, de darle un cetro y de solicitarle que encabezase a los judíos para atacar la Torre Antonia, que era la guarnición que estaba en la capital de Jerusalén. Vienen a ofertarles algo bueno, pero Jesús sorprendentemente reacciona con prisas y de forma acelerada y dice que se va donde los discípulos. ¿Para qué? Dice el texto: para decirles: salid de este escenario. De hecho, es muy concreto el Señor en cuanto a la orden que da a los apóstoles: entrad en esa barca, meteos en ese lago, cruzad hasta la otra orilla, y les saca de la escena del pretendido reinado. Los apóstoles, obedientes, aunque no comprendiendo, se han montado en la barca, han entrado en el lago y han comenzado a caminar en dirección hacia la otra orilla. Y dice el texto que a mitad de travesía se ha levantado una inigualable tormenta. Mientras que Jesús está ¿dónde? En el monte orando. A los discípulos los saca de la escena, a la multitud la despide con la educación que caracterizaba a Jesús, y después de rechazar el reinado que le quieren ofrecer, se va al monte a orar solo. Pero mientras que él está orando, los discípulos, obedeciendo a la orden de Jesús, están en mitad de una tormenta. Y les tiene allí, en mitad de la tormenta de su voluntad perfecta, no durante una vigilia, ni durante dos, ni tan siquiera durante tres. Les tiene en mitad de la tormenta de la voluntad perfecta hasta la cuarta vigilia.
Y a la cuarta vigilia dice que el Señor se cansó de orar y descendió al lago y no se le ocurrió otra cosa que caminar sobre las aguas. Los apóstoles que llevan 4 vigilias remando a contracorriente, remando con fatiga, de que ven aquella figura andando sobre el mar, se asustan, piensan que es un fantasma, gritan de miedo. Y Jesús a lo lejos les dice: no temáis, yo soy, ánimo. Entró en la barca y lo recibieron gozosos. De este episodio os voy a predicar. ¿Cuántos tienen hambre? De este episodio, levanten por favor sus manos, griten amén. Dale el mejor aplauso que tenga para él. Lo primero que me llama la atención de la narración del texto es cómo comienzan Mateo y Marcos a narrarlo. Cuando Mateo y Marcos comienzan a contarnos el cogollo de esta historia, lo comienzan los dos de la misma manera. Tanto Mateo como Marcos empiezan diciendo: enseguida Jesús. Enseguida Jesús. Atribuir a Jesús un enseguida a mí me descoloca. Sencillamente porque yo nunca vi en la biografía de Jesús un enseguida aplicado a él. Es la primera y la única vez que la Escritura le aplica a la persona de Jesús un enseguida. Esto no era propio de Jesús. Decir enseguida en relación a Jesús es lo mismo que decir que Jesús iba a prisas. Es lo mismo que decir que Jesús estaba acelerado. Y esto no guarda consonancia con Jesús. Sencillamente porque Jesús jamás tuvo prisas, a excepción de esta vez. Si vosotros me preguntaseis: ¿y por qué Jesús nunca tuvo prisas? Yo os respondería: porque Jesús no vivía en el cronos de los hombres. Jesús vivía en el kairos de Dios. Su reloj no funcionaba conforme a nuestra cronología, sino conforme a la oportunidad divina. Nunca tiene prisas. Conoce perfectamente el itinerario que tiene que seguir. A Jesús no le ponían nervioso ni los consejos de los amigos ni las amenazas de los enemigos. En cierta ocasión, su buen amigo Pedro le dijo: huyamos de aquí, vámonos, no permitas que te pase esto. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, sé dónde estoy y sé hacia dónde voy. Era un amigo intentándole sacar de una escena a prisas, pero él dijo: me quedo donde estoy. En otra ocasión lo intentó un enemigo. ¿Recordáis aquel que vino y le dijo: oye, Herodes me ha dicho que te diga que te va a matar, así que más te vale salir de aquí? ¿Y qué respondió el Señor? Y decirle a aquella zorra que hoy y mañana predico y hago milagros y me quedo en este lugar. No le mueven ni los consejos de los amigos ni las amenazas de los enemigos. Él vive no en el cronos de los hombres, él vive en el kairos de Dios. Pero en esta ocasión, por única vez y de manera sorprendente, el autor sagrado por 2 veces dice: enseguida Jesús. Por primera vez yo veo a Jesús nervioso. Por primera vez le veo acelerado. Por primera vez le veo arremangándose las sayas y corriendo en dirección para hacer algo. Cuando observamos ese enseguida Jesús en su contexto anterior y posterior, descubrimos que el Señor está acelerado y tiene prisas por una sola causa: sacar a los apóstoles de la escena del pretendido reinado.
La multitud, como les conté en la introducción, se ha levantado como un solo hombre después del milagro de la multiplicación de panes y peces. Y vienen donde Jesús para hacerle rey. Vienen para hacerle rey. Mirad, ¿qué supone que Jesús se convirtiese en un rey a la manera de las naciones? Eso supondría algo de forma indirecta para sus apóstoles. Si Jesús es coronado rey, si Jesús tiene un trono, si Jesús lidera un gobierno, decidme, ¿quiénes hubieran sido los ministros con cartera del gobierno de Jesús? Indudablemente, los ministros con carteras del reinado gobierno de Jesús hubieran sido sus 12, sus íntimos. ¿Qué supone ser un ministro con cartera? Supone reconocimiento, supone glamour, supone fama, supone economía. Piensen en cualquier gobierno del mundo. Piensen en el gobierno de España. ¿Han visto ustedes el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Han visto ustedes los gobiernos con cartera? ¿Han visto a esos ministros? Allí estaba el ministro de Hacienda, el ministro de Interior, el ministro de Exterior. Todos ellos tienen en común que tienen un buen estatus social, que tienen un buen estatus económico, que tienen un buen estatus de popularidad. Fama, gobierno y dinero, las tres grandes seducciones para el género humano. Y eso lo tiene todo aquel que es ministro con cartera. ¿Cómo pensáis que reaccionaron los apóstoles ante la pretensión de la multitud? Venid a ver la escena. En un rincón de la escena, el centro de la escena es de Jesús. El fondo de la escena son de las 15.000 personas viniendo a coronar a Jesús. Pero en un rincón de la escena están los 12. Y cuando los 12 ven a la multitud viniendo donde Jesús para hacerle rey, ¿cuál pensáis que era su reacción? Fue una reacción de frotarse las manos. Los apóstoles dijeron, ¡ay, por fin le van a coronar rey! Por fin vamos a tener recompensa. Hemos dejado a padre, hemos dejado a madre, hemos dejado a hijos, hemos dejado negocio. Por fin vamos a tener nuestra recompensa. Ellos se frotan las manos pensando en hoy le coronan rey y nosotros hoy empezamos a ser los ministros con cartera del gobierno de Jesús. ¿Se imaginan? San Pedro seguramente hubiera sido el ministro de Interior. Juan hubiera sido el ministro de Exterior. El ministro de Hacienda, sin discusión alguna, hubiera sido Judas el Iscariotes. Ahí están todos, regodeándose ante esa oportunidad. ¿Por qué? Porque les iba a dar economía, les iba a dar fama, les iba a dar poder. Ahí están. Y Jesús, cuando ve a la multitud que viene y cuando observa a los apóstoles, su reacción es enseguida Jesús. Su reacción es aceleradamente correr hacia los apóstoles. ¿Para qué? Para sacarlos de la escena del pretendido reinado. Tomas la barca, mételos en el lago, cruza hasta el otro lado. Jesús, ¿por qué los sacas? ¿Dónde está el mal en este escenario? Y Jesús, si nos pudiera contestar, nos diría, el mal está en que estos van a ser seducidos con la pretensión de aquellos. Y como caigan en la seducción de lo que estos pretenden, estos acabarán siendo ministros con cartera. El problema está en que lo que yo soñé con estos no fue que fuesen ministros con cartera. Yo lo que soñé para estos es que fuesen apóstoles del Cordero. El riesgo no estaba en cómo Jesús pudiera reaccionar. Jesús sabe bien que no puede aceptar lo que estos le ofrecen. El riesgo no estaba en lo que pudiera pasar en Jesús. El riesgo estaba en que esa semilla pudiera calar en el corazón de estos. Porque si la semilla calaba en su corazón, aunque no se materializase, porque Jesús lo iba a rechazar, esa semilla podía estropear el verdadero propósito que Jesús preparó para estos. Mirad, no hay una persona, ni una tan siquiera, que haya sido parte de la historia de la humanidad, que viniese a la existencia ausente de un propósito divino previo. Sí, estoy diciendo que todos nosotros y nuestros antepasados, y aun los que vengan después, hemos venido, han venido y vendrán a existir sencillamente porque hubo
propósito previo para ellos. El propósito de Dios es la verdadera matriz que permite que nosotros existamos. Yo no existo porque mi padre se enamoró de mi madre. Yo no existo porque sea parte de un árbol genealógico. Yo no existo porque sea un accidente de la naturaleza. Yo existo porque hubo un propósito previo que ocasionó que yo existiese. Después nosotros podremos caminar en el propósito que Dios para nosotros preparó o no, pero lo que nos hizo existir fue el propósito previo que Dios con nosotros concibió. Tú has venido a existir porque Dios tuvo un sueño contigo. Y el sueño que Dios tuvo contigo lo plasmó en un documento que se llama propósito de Dios. En ese propósito, que es la escritura de su sueño, Dios escribió desde tu cuna y hasta tu tumba. Y escribió todo lo que tú tenías que ser y todo lo que tú tenías que hacer. Tú después podrás haber entrado en el curso de ese propósito o podrás haber decidido labrarte un destino distinto al sueño que Dios contigo soñó. Pero fue el sueño de Dios contigo el que provocó que tú existieses. Si no hubiese visto un sueño de Dios plasmado en un documento llamado propósito, tú nunca hubieras existido. Amén. Y el gran anhelo de Dios, la gran satisfacción de Dios, es ver que el propósito suyo se cumplió literalmente en ti. Lo que Dios anhela es que tú seas lo que Él determinó que fueses y que tú hagas lo que Él escribió que tú tenías que hacer. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Jesús soñó con esos 12 y plasmó el sueño con cada uno de ellos en un documento llamado propósito. Y en ese propósito, que era el sueño escrito de Dios con estos 12, lo que predominaba es que estos 12 fuesen apóstoles del Cordero, diseminadores de la palabra de salvación, y que todos ellos, a excepción de Juan, muriesen mártires por el mensaje que predicaban. Esto es lo que Jesús preparó para ellos. Pero lo que esa multitud pretende puede hacer caer en estos una semilla, porque es seductora la idea de la multitud. Esa multitud seduce, porque lo que esa multitud propone habla de economía, habla de fama, habla de poder. Y cuando hablamos de poder, y hablamos de fama, y hablamos de economía, estamos hablando de la seducción que a todos nosotros nos atrae. Jesús, que entiende los entresijos de la mente del hombre, que entiende los sentimientos del corazón humano, sabe que la proposición de esto, si cae en el corazón de ellos, puede alterar el propósito que Dios para ellos preparó. De ahí que reaccionase enseguida, de ahí que reaccionase con celeridad, de ahí que reaccionase con rapidez para caer, para sacarles de la escena del pretendido reinado. Jesús sabía muy bien aquello de el que quita el cuerpo evita el peligro. Jesús sabía muy bien que en ocasiones lo mejor que hay que hacer es huir de aquello que nos puede seducir y que puede romper el plan de Dios con nosotros. Dios te ha soñado. Has venido a existir porque Él te soñó. Pero hay un sinfín de seducciones en este mundo. Todas ellas van a tener que ver o con la economía, o van a tener que ver con el poder, o van a tener que ver con la popularidad. Todas las tentaciones que van a venir a tu vida
que te van a intentar seducir para sacarte del propósito original de Dios van a tener que ver con cualquiera de estas tres cuestiones: poder, economía, popularidad. Pero yo hoy te digo, ojalá y Jesús venga enseguida cada vez que estemos en el riesgo de desviarnos del propósito que Él para nosotros preparó, para con celeridad empujarnos y sacarnos de la escena que nos puede perjudicar. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten: ¡Gloria a Dios! Mirad, la gente, yo me incluyo con ellos, nos dejamos seducir por el dinero, nos dejamos seducir por el poder, nos dejamos seducir por la popularidad. ¿Sabéis por qué nos dejamos seducir por estas cosas? Porque todos equivocadamente pensamos que detrás de estos artículos está la verdadera felicidad. Todos nosotros pensamos que la felicidad está detrás de ser popular, la felicidad está detrás de ser poderoso, la felicidad está detrás de tener una economía saneada y saludable. Pensamos que la felicidad está detrás de estos artículos. Déjame recordarte lo que tú ya sabes. La felicidad verdadera no está detrás de estos artículos. La felicidad verdadera, la verdadera, tan solo está en completar el propósito que Dios para ti preparó. ¿Sabes por qué? Porque la palabra propósito, en su significado más literal, nos está hablando de el porqué y el para qué de la existencia de algo. La realización personal está ligada a la felicidad. ¿Sabes cuándo yo soy feliz? Cuando me siento personalmente realizado. ¿Sabes cómo te puedes sentir personalmente realizado? Cuando estás haciendo el porqué y el para qué de tu existencia. Solo cuando uno está en el porqué y en el para qué de su existencia, solo ahí uno se siente realizado, y solo en la realización personal uno puede abrazar la verdadera felicidad. Mirad, esto vino a la existencia porque hubo un inventor que lo pensó antes de hacerlo aparecer en la historia de la humanidad. El pensamiento del inventor, antes de hacer realidad su sueño, fue crear un artilugio que amplificase la voz del que habla. Y aquel pensamiento del inventor fue el que provocó que este artilugio existiese. ¿Cuándo será feliz este artilugio? Cuando realice el porqué y el para qué de su existencia. Este artilugio es feliz cuando amplifica la voz del que habla. Ahora bien, ¿podríamos usar este artilugio para otros menesteres? Como poder, podríamos. ¿Podría yo tomar este artilugio para clavetear puntas? Como poder, podría. Incluso a lo mejor soy capaz de clavar alguna punta. Pero ese no era el porqué y el para qué de la existencia de este aparato. El porqué y el para qué de la existencia de este aparato era amplificar la voz. Le he estado usando en clavar puntas, es verdad. He clavado alguna vez alguna, de acuerdo. Pero el ocupar este aparato en otros menesteres y no en aquel menester para el cual fue concebido, lo único que consigue es dañar al artilugio inventado. Hay muchísima gente dañada porque invirtió su tiempo y esfuerzo en tareas para las cuales Dios no le creó, y cuando te dañas quedas inutilizado. Es por eso que a Jesús le pone nervioso cuando ve venir las seducciones de la vida que te pueden apartar de su propósito. Es por eso que se levanta la saya, es por eso que enseguida corre acelerado. Dios quiera y venga Él para sacarnos aceleradamente de las escenas que pueden perjudicar la realización de su propósito con nosotros. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten un poderoso y un vivo amén.
aplauso que tengas para él. Ahora bien, si el propósito es el porqué y el para qué de mi existencia, y el que me hace sentirme realizado y por lo tanto el que me da la verdadera felicidad, si eso es así, como yo estoy predicando, será urgente descubrir el propósito que Dios tuvo conmigo. Mi pregunta hacia ti es: ¿tú puedes descubrir el propósito personal que Dios delineó en la eternidad para ti? ¿Dónde podrás descubrir ese propósito? ¿Podrás descubrirlo en la Biblia? No. El personal, concreto, no. Mirad, aquí en la Biblia podremos descubrir el propósito general de Dios con todos nosotros. Aquí en la Biblia se nos dice cómo tenemos que ser buenos padres, pero eso es para todos. Se nos dice cómo tenemos que ser buenos hijos, pero eso es para todos. Se nos dice cómo tenemos que ser negociantes honestos, pero eso es para todos. Se nos dice cómo nos tenemos que relacionar con todos aquellos que conviven a nuestro alrededor, pero eso es para todos. Es decir, que en la Biblia encontramos los propósitos generales de Dios para todos. Pero el propósito personal de Dios con el Lolo, el propósito personal con toda clase de detalles de Dios con el Lolo está en la Biblia. No. ¿Sabéis por qué? Porque yo empecé a asistir cuando el canon sagrado se había cerrado. Y también porque no soy tan importante como para haber aparecido en el libro sagrado. Cuando yo nací, este bendito libro ya había sido terminado. Y a este libro no se le puede añadir. La revelación canónica está completa y terminada. Pero claro, la revelación canónica no impide que haya revelación personal. La revelación para todos no impide que haya revelación para cada uno. De hecho, el propio libro de la revelación general no nos habla de dones de revelación. ¿Qué es el don de profecías? ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? ¿Qué es el don de palabra de ciencias? No son dones de revelación, son canales de revelación. Os pregunto, ¿siguen vigentes esos dones? Ninguno de aquí somos secesionistas. Todos creemos que esos dones siguen vigentes. Por lo tanto, sigue habiendo canales de revelación actual. Dios quiere que tú sepas lo que Él, con todo lujo de detalles, para ti preparó. Mirad, Dios está como loco por hablar con nosotros. Mira que valemos poco, ¿no? Mira que valemos poco. Pero dice la Biblia que Dios está buscando. Está buscando Dios así. A ver si encuentro a uno. A ver si encuentro a uno. A ver si acaso encuentro a uno. Dice en otro lugar del profeta. Dice, y busqué entre todos a uno. Pero que se vaya. Estaba buscando. Dios sigue buscando. ¿Por qué sigue buscando? Porque Dios quiere compartir cosas con nosotros. En ocasiones no quiere compartir cosas para que hagamos cosas. En ocasiones quiere compartir cosas sencillamente por compartir cosas. Dios está como loco porque no sepa todo lo que Él diseñó para mí. ¿Ustedes han visto alguna vez a ese que está deseando constante algo? ¿Han tenido alguna vez esa experiencia? Ha venido uno y te ha dicho, ¿te has enterado? ¿Te has enterado? Y tú no le prestas mucha atención. Tengo cosas que hacer y dice, pero no, te digo lo que te digo, que si te has enterado. Está loco, porque le diga, dime qué ha pasado. Está loco por decírtelo. A veces Dios es como ese. Dios está loco por revelarnos cosas. Dios quiere compartir con nosotros. El problema es que no nos encuentra para compartir. Pero Dios quiere que yo conozca la historia de amor que Él escribió para conmigo. Porque Él no solo es el Dios de la Biblia, Él no solo es el Dios de Abraham, Él no solo es el Dios de Isaac, Él no solo es el Dios de Noé o el Dios de Pablo, Él también es el Dios del Lolo. ¿Escribió Dios una historia de amor con Abraham? Sí. ¿Escribió una historia de amor con Jacob? Sí. ¿Escribió una historia de amor con Pablo? Sí. ¿Escribió una historia de amor con Lolo? Sí. Solo que la historia de estos está aquí plasmada y la conocemos y la mía no se plasmó.
conoce nadie, pero el hecho de que mi historia sea anónima para el público no quiere decir que no exista. La conoce Dios y me la quiere revelar a mí. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para conocer la historia de amor de Dios con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para conocer ese verdadero propósito? A fin de que por el conocimiento no seamos seducidos, ni por el dinero, ni por la popularidad, ni tampoco por el poder. ¿Qué tenemos que hacer para que ese conocimiento esté en mi mente, en mi corazón, y sea como un valladar que impida que las seducciones me puedan apartar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para descubrir el propósito personal de Dios conmigo? Dos cosas tengo que hacer. Hay dos cosas que yo tengo que hacer para descubrir el propósito de Dios conmigo. La primera de ellas que tengo que hacer es tener comunión con Dios. En la comunión hay revelación. La comunión crea relaciones de amistad. Hay distintas clases de relaciones. Están las relaciones del buenas tardes, buenos días. Están las relaciones ocasionales, que coincides con alguien en una fiesta, o coincides con alguien en un culto, o coincides con alguien en un cumpleaños. Y luego están las relaciones de amistad. Son en las relaciones de amistad donde hay comunicación de secretos. Alguno de aquí le cuenta su secreto a la vecina del quinto, a la que tan solo ve por la mañana, le dice buenos días, y luego la ve por la noche y le dice buenas noches. ¿Le contáis a esa clase de relación algún secreto? No le contáis algún secreto. Buenas tardes, buenos días, ni más. No hay ocasión para que haya comunicación. Tampoco compartimos secretos con las relaciones ocasionales. Nos vemos ahí presentando al niño, comiéndonos los dulces. Qué buen día hace, ¿verdad? El fútbol, te das cuenta el Barça, cómo le están acompañando los demás. No, son conversaciones triviales, no da para más. Pero con el amigo hay secretos que se comparten. ¿Por qué? Porque el amigo tiene una inversión de tiempo contigo y tú tienes una inversión de tiempo con él. ¿Qué es realmente la amistad? La amistad es inversión de tiempo mutuo. Por eso se elabora la confianza. Y por eso yo a mi amigo le cuento cosas que no le cuento a nadie. ¿Tú quieres que Dios te cuente? ¿Tú quieres que Dios te cuente secretos? ¿Tú quieres que Dios te cuente intimidades? ¿Tú quieres que Dios te cuente la historia de amor que Él escribió contigo? No puedes tener una relación de buenas tardes, buenos días. ¿No? Andamos así con las agañas, bro. Vosotros aquí en Madrid tenéis agañas, ¿no? ¿Verdad? Ayer, madre. Piojos tan de vez. A mí me ha dicho que en Madrid no, pues en Madrid hay una agua muy buena. Pero las agañas sí. ¿No? Pues hay alguno que se levanta con las lagañas y quitándose las lagañas, oran a Dios, ¿no? Si se puede decir que oran, ¿no? Es una relación de buenos días, buenas tardes, ¿no? Es la relación esa que dice, bendíceme, bendita papá, bendita mamá, dame en el mercado. Y luego ya por la noche, cuando estás viendo durmiendo, gracias Señor por todas las cosas, Señor, guarda mi sueño. Te va a contar Dios lo que escribió para ti en aquel documento llamado propósito. Hay otros que tienen una relación ocasional con Dios, ¿no? Cuando se ven en la fiesta, ¿no? Cuando se ven en el cumpleaños, cuando se ven en la presentación del niño, ¿no? Son aquellos del culto, son los del culto. Esos son los del culto. Que vienen al culto, que nada más que oran en el culto. Y nada más que cantan a Dios en el culto. Y nada más que escuchan la palabra en el culto, porque ni oran en casa, ni cantan en casa, ni leen la palabra. Son relaciones ocasionales. Ahí tampoco Dios te va a contar los secretos. Por lo tanto, lo primero que necesitamos para descubrir el propósito personal de Dios con cada uno de nosotros es incrementar nuestro tiempo de comunión. Es dejar que Dios sea una relación de buenas tardes o buenos días. Es dejar de que Dios sea una relación ocasional para que Dios pase a ser una relación de amistad. Terminando su ministerio, le dice Jesús a aquellos 12, dice, ya no os llamaré discípulos, ni apóstoles tan siquiera. Tan en adelante os llamaré amigos. Y dice, ¿y por qué ahora amigos? Dice, porque todo lo que me dijo el Padre que os dijese, ya os lo he dicho. La característica de la amistad es que Dios nos dice
todo aquello que Él para nosotros escribió desde su presente eterno. Y los que estén entendiendo eso, griten un poderoso y un vivo: ¡Gloria a Dios! Pero si lo primero que necesitas para descubrir el propósito de Dios contigo es comunión intensa con Él, donde Él te revele, porque en la comunión hay revelación, si eso lo necesitas, tanto como eso, vas a necesitar el examen personal y particular. ¿Cuántos de aquí se examinan? Examinarse es una terapia espiritual extraordinaria. Y dentro del examen que tienes que hacer, tienes que poner sobre todo el acento, para descubrir el propósito de Dios contigo, tienes que poner el acento en las habilidades que Dios te dio. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de dones. Los dones no son otra cosa sino que herramientas de habilidades que Dios soberanamente te dio para que puedas terminar con éxito la tarea que te encomendó. La tarea es el propósito, el don es la herramienta. Es por eso que el don y el propósito, la tarea y la herramienta siempre van ligadas entre sí. Si Dios te dio como tarea ser futbolista, evidentemente te dio como habilidad saber manejar un balón. La herramienta es saber manejar un balón. El propósito es ser un gran futbolista. Por eso yo te digo, tienes que examinar las habilidades que tienes, porque tus habilidades, los dones que Dios te entregó, están estrechamente relacionados con la tarea que Él te encomendó. A ver si lo digo bien. Dios no encomienda tareas para que fracasemos. Dios encomienda tareas para que las hagamos bien. Y para que hagamos bien las tareas nos tiene que dar las herramientas para poderlas realizar en bien. Dios no me manda a correr los 100 metros lisos en 10 segundos si me quedo cojo. Eso sería reírse de mí. Yo ahí cojo, ¿no? Yo digo, venga, los 100 metros lisos, este es el propósito para ti, lo digo. Tienes que correr los 100 metros lisos en 10 segundos. Yo cojo, ¿no? Y el Señor en el cielo riendo. Dios en el cielo dice, es misión, se cree que lo va a conseguir. Pero Dios no funciona así. Si Dios me dio como propósito correr los 100 metros lisos en 10 segundos, es porque Dios me dio piernas como el hijo del viento. Porque Él no quiere que yo fracase en lo que me encomendó. Él quiere que yo termine plenamente lo que Él para mí preparó. Mirad, hoy no me cuesta decir esto. A estas alturas de mi vida esto no me cuesta decirlo. ¿Sabéis por qué yo sé que soy predicador? ¿Sabéis por qué yo sé que parte del propósito de Dios conmigo es que yo sea predicador? ¿Sabéis por qué lo sé? Porque me examiné las habilidades y encontré que Dios me dio la habilidad de comunicar una idea. Mira, la habilidad que yo tengo para comunicar una idea no es fruto de mi nivel académico. Académicamente hablando, y esto no es falsa modestia, esto es realidad, académicamente hablando yo soy un analfabeto. Yo dejé los estudios primarios en séptimo de GB con 14 años para pasar a ser un pinche de cocina. Yo en el mundo literalmente soy un analfabeto. La facilidad que tengo para comunicar una idea no es algo que yo haya labrado, eso sería un fruto, es algo que yo inmerecidamente he recibido, eso es un don. Y cuando yo he examinado esa habilidad que la he encontrado, digo, ay, pues esto tiene que estar relacionado con algo. Evidentemente, comunicar bien una idea no puede estar relacionada con tocar la batería. Relacionar bien la idea estaba relacionada con el ministerio de la predicación. Por lo tanto, lo que tienes que hacer para descubrir el propósito personal de Dios contigo y así poder sentirte realizado y así poder encontrar la verdadera felicidad es incrementar tu comunión con Dios, porque en la comunión hay revelación, y examinar tus habilidades, porque tus habilidades tienen relación directa con lo que Dios para ti preparó. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Levanten sus manos, griten un poderoso y vivo ¡Gloria a Dios! Enseguida Jesús veía que todo esto se iba al traste con la seducción de aquellos, corrió y les dijo, a la barca, al lago, a la otra orilla. ¿Qué hicieron los apóstoles? Aunque no les agradaba la idea, porque lo otro era muy seductor, aunque no les agradaba la idea, obedecieron. Esto es un aplauso para los apóstoles. Obedecer cuando no te agrada lo que se te manda. Mirad,
Obedecer cuando te agrada lo que te manda. Es sencillo. Mira, a mí obedecer a Dios porque me diga vete a predicar a Madrid no tiene mérito. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta predicar. Obedecer cuando lo que te mandan te gusta, eso no tiene mérito. De hecho, cuando no predico a la Tony, que es mi mujer. Y cuando la canso, pues le predico a los niños. Cuando los niños me dicen que nos tenemos que ir, papá, que nos tenemos que ir. Le predico a los nietos. Y los nietos que tienen un poco de raciocinio tampoco me aguantan, pero tengo un orgullo que tiene unos meses y ese me aguanta, ese le predico. Como la criatura. Para mí, que me manden a predicar y obedezco, no tiene mérito, porque me gusta. El problema, lo que tiene mérito, es cuando tienes que obedecer al mandamiento que no te agradó. Y los apóstoles reciben un mandamiento que no les agrada. Ellos quieren el escenario del reinado. Ellos quieren la fama, ellos quieren el poder, ellos quieren el dinero. Pero llega Jesús rápido y rápido, como un loco con los ojos desencajados, con el pelo revuelto y dice: ¡fuera de aquí! ¡Fuera, he dicho! ¿Y por qué no tenemos que ir? ¿Por qué lo he dicho yo? ¡Fuera! ¿Qué hacen? A la barca, al lago, a la otra orilla. Y obedecen sumisamente, sin entender, sin gustarle lo que les mandan. Obedecen. Os pregunto, de que los apóstoles se han montado en la barca, se han metido en el lago y se han encauzado hacia la otra orilla, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban? En la perfectísima voluntad de Dios. ¿Quién ha sido el que le ha dado la orden? ¿Ha sido un ángel? No. ¿Ha sido un apóstol? No. ¿Ha sido un responsable? No. Me río porque con los responsables nos equivocamos. Lo sabes tú bien. Pero no ha sido un ángel, no ha sido un apóstol, no ha sido un responsable. Ha sido Dios. Jesús es Dios. Y es Dios de viva voz, el que les ha dicho: mi voluntad perfecta no es la escena del reinado, es la barca, es el lago, es la otra orilla. No sé si alguno de aquí alguna vez se ha sentido en la perfecta voluntad de Dios. Qué alegría cuando te sientes en la perfecta voluntad de Dios. Qué alegría cuando sabes que lo que estás haciendo es que te lo mandó Dios para hacer. Igual que tristeza es cuando tienes dudas en cuanto a que lo que estás haciendo sea o no sea de Dios. Yo alguna vez he ido a sitios donde me han mandado y de que he llegado el sol se ha puesto tiniebla y yo he dicho: ¿quién me habrá mandado a mí? Habrá sido Dios, habrá sido la Virgen María, habrá sido Segunda Tadeo, en fin, tengo mil. Pero cuando tú sientes que Dios es el que te manda, te viene. Estos no tienen dudas. A estos no les está pasando lo que a veces me ha pasado a mí. Estos tienen la perfecta conciencia de que están en la perfectísima voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido Dios hecho hombre el que les ha hablado con una voz audible, el que les ha señalado la barca con su dedo, el que les ha dicho que tienen que tocar el lago y el que les ha dicho que tienen que ir a la otra orilla. Pero sorprendentemente, estando en la voluntad perfectísima de Dios, dice el texto sagrado que se levantó contra ellos una tormenta. Es decir, que estar en la perfectísima voluntad de Dios no es sinónimo de estar libre de tormentas. Hay tormentas en la perfectísima voluntad de Dios. La cruz no la inventó Satanás. La cruz no la inventaron los sirios, ni la popularizaron los romanos. La cruz se la inventó Dios. Hay tormentas en la perfectísima voluntad de Dios. Me gustaría dirigirme a los más nobles de los que estáis aquí, a los que sois más tiernos en el Señor. A vosotros principalmente me gustaría dirigirme en este punto y deciros que nadie os engañe. Verdadero evangelio, verdadera voluntad de Dios no es sinónimo de bienestar social. Evangelio y bienestar social en ocasiones no casan. Si alguien te contó que evangelio es salud permanente, si alguien te contó que evangelio es estabilidad económica, si alguien te contó que evangelio es estabilidad emocional permanente, te estuvo equivocando.
La salud permanente, la felicidad sin límites está de que recibamos la totalidad de la herencia, y eso no ocurrirá hasta después de la resurrección de entre los muertos. Pero mientras que estemos aquí en este cuerpo de humillación, voluntad perfecta de Dios no es sinónimo de bienestar social. Si alguien te contó ese evangelio, sencillamente te engañó. En la voluntad perfectísima de Dios hay tormentas. Digo más, en la voluntad perfectísima de Dios es necesario que haya tormentas. Hay adversidades de índole económico, de índole de salud, de índole de relaciones personales. En la voluntad perfectísima de Dios hay hasta demonios. En la voluntad perfectísima de Dios hay hasta demonios. ¿Se acuerdan del Santísimo de San Pablo? Él tiene un gran problema. Ha examinado el problema y ha sido capaz de discernir de dónde viene el problema. Él sabe que el aguijón es un emisario de Satanás que cada día me abofetea. Ha hecho un análisis, es un análisis perfecto. El aguijón es un emisario de Satanás que cada día me abofetea y me avergüenza. Cada día, dice, no descansa. Ese demonio que venía sobre él no descansaba, no tenía fines de semana, no tenía vacaciones de Semana Santa, no tenía vacaciones de verano, de invierno, era cada día, era un 24/7. Y aquel 24/7 que se define como aguijón, cuya procedencia era Satanás, está maltratando al apóstol, le abofetea cada día, le avergüenza. Y el apóstol se ha ido a hacer lo único que se puede hacer cuando un demonio te está haciendo mal. Se ha ido a hablar con Dios. Se ha ido a hablar con el primo de Zumosol. Y le ha dicho, haz el favor y quítalo de mí. Una vez y no hay respuesta, y 2 veces y no hay respuesta, y 3 veces, y Dios le respondió. Y Dios le responde diciendo, no te lo voy a quitar. Y el santo apóstol se puede extrañar. Vamos a ver. Si este que viene es del demonio y yo soy de Dios y Dios es más fuerte que el demonio y el que pide recibe, porque si yo pido lo recibo. Y el Señor sencillamente le dijo, no te lo voy a quitar, porque hay cosas que quito y hay cosas que las dejo para que se aprendan a vivir con ellas. Yo no sé si tú alguna vez le pediste algo a Dios que no te quitó y que rendiste en tu espíritu, esto no te lo voy a quitar. Esto te lo voy a dejar para que aprendas a vivir con ello. ¿Y por qué lo haces? Dice, porque te necesito débil. Dios no necesita débiles. Dice, te necesito débil, porque solo en tu debilidad se perfecciona mi poder. En la perfecta voluntad de Dios no solo hay tormentas, no solo hay enfermedades, no solo hay muertes de seres queridos, no solo hay incomprensiones, no solo hay caos económico. En la perfecta voluntad de Dios hay hasta demonios. Y ahora preguntadme vosotros, ¿por qué tienen que haber esas tormentas en la perfectísima voluntad de Dios? ¿Es que acaso Dios es un tirano perverso, que se regodea viéndonos ahí en el lago? Dice el texto de Marcos que remaban con gran fatiga. ¿Saben qué es eso de remar con fatigas? De remar con fatigas está hablando de remar hasta la extenuación. La palabra fatiga es una palabra muy usada entre nosotros. Mirad, yo tuve 2 abuelas como todo el mundo, y 2 abuelos también. Una palabra como todos. Una de mis abuelas se llamaba María y la otra se llamaba Enriqueta Patrocinio. A Enriqueta Patrocinio se la conocía como la Queca. Fue un apodo que le puso su marido, que era mi abuelo. Ella se quedó viuda muy joven, apenas alcanzó los 40 años. Mi abuelo murió a una edad muy temprana y se quedó viudica con 5 hijos, entre ellos mi madre. Tuvieron que quemar la casa donde murió mi abuelo. Murió de una enfermedad que en aquellos entonces era necesario quemar las casas. Y se encontró en una alameda con apenas 40 años, con 5 hijos. Y ella me contaba sus historias. Y me contaba lo rico
Yo tenía que coger a tu tío Domingo y a tu mamá. Y nos teníamos que ir de Almendralejo hasta Ceuchal, que era un pueblo cercano, a pie, para espigar. Y lo poquito que espigábamos íbamos y lo vendíamos. Y así teníamos un pedazo de pan para comer. Y me contaba sus fatiguitas que ya pasó. Y ella usaba mucho esa palabra. ¿Cuántas fatiguitas hemos pasado? Lo digo, hijo. ¿Cuántas fatiguitas hemos pasado? Valorad lo que tenéis en la casa. No dejéis que una comida no se coma, no tiréis nada, que hemos pasado muchas fatiguitas. Y este texto dice que estos remaban con fatiga. Yo cuando les veo a ellos remar con fatiga me acuerdo de mi abuela siempre, cada vez que paso por el texto, digo, ¿con qué fatigas? Están remando con fatigas. Pero ¿dónde está Jesús? A ver, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está en el monte orando. Vamos a ver. O sea, que tú me mandas a que me monte en la barca, me mandas a que me monte en el lago, me dices que vaya al otro día, tú, que eres muy espiritual, tú eres muy espiritual, tú te vas ahora. Y a mí me dejas aquí lidiando con una tormenta en tu voluntad perfecta. Y el viento me es contrario y estoy cansado de remar contra el viento. Porque ¿sabes qué ocurre cuando uno tiene que caminar en contra del viento? ¿Sabes qué ocurre cuando uno camina en contra del viento? Que invierte mucha energía y no avanza. Porque el viento no te deja avanzar, porque intentas y no puedes. Estaban cansados de tanto viento contrario. Pero además, el gélido frío que te soplaba sobre ellos, que les cortaba la cara. Pero además el agua que se metía en la barca, que yo era una barca pequeñita. Y tenían que estar quitando el agua, allí estaban atemorizados. Llevan mucho tiempo en aquella tormenta. Llevan más tiempo del estrictamente necesario en aquella tormenta. Están cansados. Y mientras tanto Jesús, ¿dónde está? Mientras tanto Jesús está orando en el monte. Me pregunto, ¿no era consciente Jesús de lo que estaba pasando? Era consciente. Es Dios, es omnisciente, sabe lo que está pasando. ¿Es consciente Jesús cuando estamos en tormentas? ¿Es consciente, sí o no? ¿Es consciente Jesús cuando estamos en tormentas? Es consciente, sabe todas las tormentas nuestras. Sabe cuando sopla el viento contrario, sabe cuando nos asustamos porque la barca de nuestra vida se llena de agua y pensamos que nos vamos a ahogar. Lo sabe todo. Lo sabe todo. Y a veces estás esperando que venga, a veces tú estás esperando a que Él venga, pero no viene. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasa? Es que eres un tirano, que te gusta que me padecer. Eres un tirano tú, que te complace verme así, ven cuanto antes, pero a veces no viene. Tú a veces le dices, ven, y no viene. No viene, Señor. A veces te cansas de decirle, ven, y parece que el Señor te hace oído sordo, y no viene. No viene, Señor. Pero no es que Dios sea un tirano que se complace en verte sufrir. Es que a veces el sufrimiento es necesario para poder terminar por ser lo que Él dijo que tú fueses y para poder terminar de hacer lo que Él dijo que tú hicieses. Mirad, la culminación del propósito de Dios contigo, para que tú culmines lo que Dios preparó contigo, para que tú culmines el sueño que Él soñó y que plasmó en el documento llamado propósito, para que tú acabes siendo lo que Dios quiere que seas y acabes haciendo lo que Dios quiere que hagas, tú vas a tener que ser experimentado en un artículo que es la obediencia. Solo tu obediencia personal hará posible que el propósito personal se complete absolutamente en ti. Ahora bien, esa obediencia personal que te va a catapultar para poder alcanzar plenamente el propósito de Dios, esa obediencia no puede ser una obediencia cualquiera, no puede ser una obediencia mediocre, tiene que ser una obediencia de calidad. Solo la obediencia de calidad nos lleva a hacer lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Preguntadme, ¿dónde se fragua la obediencia de calidad? ¿En el bienestar social? No, en el padecimiento. Ya les dije antes que obedecer en cosas que te agradan es sencillo. El problema es obedecer en mitad de las dificultades. El padecimiento es el aula de la universidad divina donde se te da el verdadero diploma de la obediencia. Y solo la obediencia que surge del padecimiento te da madurez. Y solo la madurez cristiana te lleva a poder ser lo que Dios determinó que fueses y a poder hacer lo que Dios dijo que tú hicieses. No es que Él se goce de verte sufrir, no es que sea un tirano, es que es un artículo de su plan. El dolor es necesario, fue necesario incluso para Jesús. Jesús
como nosotros, en su humanidad, tenía un plan diseñado por la deidad. ¿Cuál era el plan de la deidad diseñado para Jesús como hombre? Que Él acabase siendo el Redentor universal. Pero para llegar a ser el Redentor universal, ¿qué dice Hebreos? Que tuvo que vivir Jesús. Dice la carta a los Hebreos. Y aunque era hijo, está hablando de Él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde se aprende a obedecer? En la aula del padecimiento. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado. Que ahí no está hablando de impecabilidad, aunque en el caso de Jesús sí se dio, está hablando de madurez. Fue perfeccionado en cuanto a madurez. Y ahí, por ser perfeccionado, alcanzó a ser el Redentor universal según el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuáles fueron los pasos de Jesús para llegar a ser el Redentor universal? Para llegar a completar el propósito de Dios con Él como hombre. Para poder llegar allí, tuvo que ser perfeccionado. Pero antes, tuvo que aprender a obedecer. Y esa obediencia tan solo se aprendía en la escuela del padecimiento. En todas las historias de Dios con nosotros, en todos los propósitos personales de Dios con cada uno de nosotros, hay un apartado de dolor. En todos los cariños míos, en todos. En la historia de Dios contigo hay apartado de dolor. En la historia de Dios contigo también. En la historia de Dios conmigo y en la historia de Dios. Cuando estéis allí en el padecimiento, no penséis que estáis en algo extraño, no penséis que estáis en algo que se le escapó a Dios de las manos. Cuando estéis ahí en el padecimiento, tenéis que entender que estáis precisamente en un episodio de vuestra vida que escribió la propia mano de Dios. Lo que os estoy diciendo es que tenemos que empezar a ver el padecimiento con los ojos de Dios y no con los nuestros. Cuando uno ve el padecimiento con los ojos de Dios, entonces ya no le teme al padecimiento. ¿Cuándo se le teme al padecimiento? Cuando el padecimiento se ve con nuestros ojos. Cuando yo soy fiel a Dios y viene el padecimiento, y yo lo veo venir de lejos. Y veo el padecimiento y digo, ¡ay, el padecimiento! Estoy siendo fiel, no estoy hablando de los padecimientos como consecuencia de nuestras infidelidades, no. Estoy hablando siendo fiel. Cuando yo soy fiel y veo aparecer el padecimiento en el horizonte, yo oteo el horizonte y digo, ¡ay! Digo, Tony, el padecimiento. Y cuando los niños eran pequeños, yo me asustaba con el padecimiento. ¡Ay, ya viene el padecimiento! Y yo le decía a la otra hora, y yo ayunaba, y yo reprendía, y hasta los niños los ponía a orar. Porque quería evitar el padecimiento. Pero yo estaba mirando con los ojos míos, no con los de Dios. De lo que yo me tenía que preocupar es que estaba siendo fiel. Si estás siendo fiel y ves el padecimiento venir, tranquilo. No te inquietes. No reprendas el padecimiento. Porque no se va a ir aunque lo reprendas. Los padecimientos que vienen siendo fieles no se van porque los reprendas. No se van porque ayunes. No se van porque llores. No se van a ir. ¿Sabes por qué? Porque lo escribió Dios. San Pablo lo entendió, ¿no? San Pablo aprendió a ver el padecimiento con los ojos de Dios. Por eso en cierto lugar dijo, me gozo, aleluya, me gozo en lo que padezco. ¿Que te gozas en lo que padeces? Sí, lo digo, porque he aprendido a mirar el padecimiento con los ojos de Dios. Lo que me preocupa es ser fiel. Cuando yo soy fiel en un padecimiento me gozo, Lolo. Pero ¿cómo te gozas, Pablo? Dice, sí, porque yo soy fiel, ¿no? Y lo veo, digo, el gozo. Digo, perdón, el padecimiento. Digo, hombre, mi colega, el padre. Niña, que viene el padre. Y se gozaba. ¿Qué es gozarse? Decirme, ¿qué es gozarse? Es alegrarse, ¿no? Cuando ves a un amigo, él te goza, ¿no? Bueno, pues San Pablo cuando veía el padecimiento, como que hizo un amigo. En vez de llorar, y en vez de reprender, y en vez de ayunar, él lo que hacía era gozarse. Y le decía a la otra, que no tenía mujer, pero vamos a suponer que la tuviese, le decía, niña, prepara café y dulces, que viene el padre. Dice, me gozo en lo que padezco. Y salía a recibir al padecimiento, y lo abrazaba, y lo besaba, y lo sentaba en el mejor sillón de la casa. ¿Por qué? Porque había entendido que ese padecimiento era parte de la perfectísima voluntad de Dios. Era parte del propósito que Dios escribió para él. Sabía que ese padecimiento vivido de obediencia le iba a llevar a un nuevo nivel de gloria. Los niveles espirituales van acrecentándose a medida de que obedecemos en las escuelas del padecimiento. Por eso cuando tú eres fiel y ves un padecimiento, tienes que gozarte, porque es el colega tuyo que va a cooperar contigo para llevarte a un nuevo nivel de santidad.
apóstol Pablo, no dice esta pequeña tribulación presente produce. ¿Qué produce? Es una tribulación. ¿Pero qué produce? Esta pequeña tribulación presente produce en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Aleluya. Por lo tanto, no nos podemos extrañar de que haya tormentas en la perfectísima voluntad de Dios. A esto los ha mandado Dios, al abarcar el lago, pasar al otro lado y se ha desencadenado la tormenta. No nos tienen que extrañar las tormentas en la perfecta voluntad de Dios. Gloria al Señor. Es más, tenemos que aprender a interpretar que las tormentas son necesarias en la perfecta voluntad de Dios. Porque las tormentas son las colaboradoras que nos permiten ir acrecentando nuestra fe y nuestra capacidad en el Señor. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten gloria a Dios. Voy rápidamente para terminar. ¿Han estado en mitad de aquella tormenta? ¿Cuántas vigilias? 4. ¿Sabes en cuántas vigilias dividen los judíos la noche? En 4. Es decir, el Señor llegó en la cuarta. ¿Por qué? Porque era la última. Si lo hubieran dividido en 8, es así, el Señor tiene ese humor negro. Hubiera llegado en la octava. Ha llegado en la cuarta, en la última. Están ahí remando con fatigas. Una vigilia. Ay, a ver si viene la segunda. Y llega la segunda y siguen remando con fatigas y no ha venido. Ay, a ver si acaso viene la tercera. Y siguen remando con fatigas y no viene la tercera. Viene la cuarta. Y vino la cuarta porque no hay una quinta, si no hubiera vino la quinta. Parece que Dios se retrasa, ¿no? Parece que el Señor se retrasa. ¿Cuántos de aquí han tenido la experiencia vivida de creer que el Señor llega con retraso? Yo siempre creo que Dios llega con retraso. Yo cuando me encuentro en una situación un poco así, embarazosa, yo quiero que el Señor aparezca inmediatamente. Yo quiero que yo le diga, ven, y Él aparezca. Así lo quiero yo, esa es mi ideología. Pero a veces el Señor prolonga el tiempo de venir. Y cuando llevas demasiado tiempo en una tormenta, ¿cómo reaccionas tú cuando llevas demasiado tiempo en una tormenta? Yo sé que vosotros sois muy espirituales y no hacéis estas cosas, pero hay otros que son menos espirituales, que cuando están mucho tiempo en una tormenta y quieren que la tormenta tenga que haber terminado ya y no ha terminado, pues se enfadan con Dios. Así de claro, se enfadan con Dios. Y empiezan a orar en arameo y dicen, aquí. No habéis orado nunca así, ¿verdad? Bueno, a veces hay gente que ora así. Y te enfadas con Dios. ¿De acuerdo? Pero a mí me sorprenden los apóstoles. Porque no se enfadan con Dios. Estos apóstoles están en la tormenta. Una vigilia, 2 vigilias, 3 vigilias, 4 vigilias. Y no se les escucha ni una queja. Cuando yo veo a los apóstoles en 1, en 2, en 3, en 4 vigilias sin una queja, esos apóstoles me acomplejan. Me acomplejan. Digo, ¿cómo es posible que estéis en la tormenta de la perfecta voluntad de Dios, se prolongue por 4 vigilias y no haya ni una queja? Me acomplejan. Los veo como gigantes y yo me veo como un liliputiense. Pero intenté buscar el porqué del silencio de esto. Busqué. Digo, a ver por qué estos son tan espirituales, a ver por qué estos no se quejan. Y lo encontré. No era la primera vez que estaban en ese lago en mitad de una tormenta. Era la segunda vez. ¿Sabes qué pasó en la primera? En la primera oraron como yo he dicho, que hay algunos que oran. En la primera sí se quejaron. La primera vez que estuvieron en ese lago con una tormenta, el Señor se quedó dormido en la barca, ¿os acordáis? ¿Y qué hicieron los apóstoles? Fueron donde Jesús enfadados y dijeron, ya te vale, te pones a dormir, no ves que perecemos. Cuando se levanta el Señor, ¿qué les dice? ¿Hombres? Ah, de poca fe. ¿Qué les estaba diciendo? Os he estado examinando y no habéis dado nota. Poca fe. Cuando uno
Cuando uno suspende en agosto, ¿qué le ocurre en septiembre? Que tiene que repetir. No aprobaron en agosto la tormenta del lago y en septiembre estaban en el mismo lago con otra tormenta. ¿Cuántos de aquí habéis repetido alguna vez el Señor? Sabemos lo que es experimentar el mismo lago con la misma tormenta, por no haber aprobado. Es por eso que la segunda vez que van al mismo lago con la misma tormenta, si a alguno se le ocurrió en algún momento quejarse, en algún momento, los más veteranos dijeron: ¡shh! ¡Calla! No se te ocurra que si te quejas, en 3 capítulos volvemos a estar en este mismo lago, pasando la misma tormenta. Las tormentas de Dios te van moldeando. A la cuarta vigilia llegó. Yo creo que el Señor llegó tarde. Pero déjenme decirles esto que voy a terminar. Cuando tú crees que el Señor llega tarde, la aparente tardanza del Señor no es sinónimo de que se haya olvidado de ti, sino que esa tardanza está siendo la maquinaria que Dios está usando para darte a ti algo mejor, de lo mejor que tú nunca jamás hayas soñado. Esto lo entienden bien Marta y María, las amigas íntimas de Jesús, las hermanas de Lázaro. Lázaro, Marta y María son la casa en la que el pastor Jesús puede descansar. Es la casa en la que Jesús se quita la corbata, se puede quitar los zapatos. Es la casa donde Jesús busca una bocanada de aire fresco cuando está cansado de pelear con fariseos, con saduceos, con esenios, con herodianos. Cuando Jesús está cansado de la religión, porque déjame deciros, la religión cansa. No sabéis cómo cansa la religión. La religión te quita la vida. Y cuando Jesús sentía que estaba cansado de la religión, ¿dónde se iba? Donde Lázaro. Y allí respiraba el aire puro de la relación. Allí llegaba y su amigo Lázaro le daba el mejor sillón. Allí llegaba y Marta se ponía a prepararle las mejores comidas. Allí llegaba y María se sentaba ensimismada, escuchándole. Era el lugar de reposo, era el lugar de descanso de Jesús. Se había ido Jesús a Perea, que era la provincia al lado de la de Judea, donde vivía su amigo Lázaro. Ha enfermado Lázaro y la enfermedad ha sido rápida y rauda, está acabando con su vida. Sus hermanas, ante una enfermedad tan grave que apuntaba a muerte, han hecho una oración y la han mandado a donde Jesús a través de sus criados, y decirle a Jesús que el que él ama, no hacía falta darle nombre, el que él ama está enfermo. Los criados han tomado la oración de Marta y María, han salido rápidos y raudos, han atravesado el Jordán, han llegado a la provincia de Perea. Ahí está Jesús en una campaña de sus habituales. Y le han dicho: Jesús, nos han dicho la Marta y la María que te digamos que el que tú amas, el Lázaro, está enfermico, muy enfermico, Jesús, se está muriendo. Y nos han dicho que te lo digamos. Implícitamente, ¿qué estaban diciendo ellas? Ven rápido y claro, ven corriendo, deja la campaña, ya tendrás tiempo de predicar otro día. Te está llamando el que te ama. Ve a su casa, en la almohada donde tú descansas. Ve y ponle las manos, que se vaya la enfermedad, que aparezca la salud, restablecerlo. Luego te vuelves a la campaña. Han ido, le han rogado. Pero el texto dice que Jesús se quedó donde estaba. ¿Cuándo se ha dispuesto Jesús a ir donde estaba Lázaro? Cuando el enfermo era difunto, de 4 días. Cuando ha llegado Jesús, ¿cómo han reaccionado Marta y María? Las dos han reaccionado de la misma manera. Una y la otra. Aquí le han dicho: si hubieras estado aquí. Esa es la Marta, ¿no? Que era la matrona de la casa, no más genérica. Si hubieras estado aquí, pues no te mandamos a llamar. Si hubieras sido gitana extremeña, ¿no? Que son más o menos así. No te mandamos a llamar, hijo, ¿dónde estabas? No te lo dijimos. Detrás de ella llega la suave María. María era la espiritual, pero cuando le tocaba, María la sumisa, la espiritual, pero en este momento también salió allí y dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le estaban haciendo? Le estaban reprochando. Estaban diciendo: no te mandamos a llamar, no somos tus amigos, no te hemos dado lo que necesitas, no dices que nos quieres. ¿Qué forma de querernos es esta?
que con conocimiento de causa no vienes y nos sanas pudiéndonos sanar. Ya no está vivo, está muerto. Te lo advertimos. Has llegado tarde. A mí me encanta la reacción de Jesús, me encanta la reacción de Jesús. Porque no hay reproche en Jesús. Jesús no les dice, ¿sabéis con quién estáis hablando? Estáis hablando con Dios. Pequeños ignorantes. ¿Sabéis quién hizo el cielo y la tierra? Lo hice yo. Soplo así y os pacifico. Un poco de respeto. Arrodillaros delante de mí. Podría haberlo hecho. Pero no, me están recriminando. Me están diciendo que se ha tardado, me están diciendo que le falta amor. Pero él no recrimina nada. A mí me encanta eso. Palabra que me encanta. Porque nos deja enfadarnos con él. Jesús te deja enfadar. Es verdad. Gloria. ¿Tú te acuerdas de Job? Job, que también era de Jesús, era como tú y yo, que somos todos del mismo equipo. Era del clan. ¿Y qué dice Job de Dios cuando está enfadado? Me llega a decir cosas tan graves como: tú eres un asesino de ilusiones. Le dice Job en otro sitio a Dios. Dice: tú te ríes de los mortales. Me llegó a decir Job a Dios: ¿quién me diera? ¿Quién me diera? Que tú te sentaras con una silla aquí frente a ti. Y yo te preguntaba y tú me respondías. Y me preguntabas, tú te respondías yo. Quiero un debate con él. Le dice que se ríe de las aflicciones de los hombres. Le dice que es un asesino de ilusiones. Le dice que es un ser injusto porque abusa de su poder. Porque aunque tuviera pecado, la sentencia es más grande que lo que pudiera ser mi pecado. Eres un injusto. Tú estas cosas lo has dicho, ¿no? Allí estaban sus amigos intentando defender a Dios. No hay nada más ridículo que intentar defender a Dios. Mira que hay cosas ridículas en la vida, no intentar defender a Dios es una de ellas. Aquellos tres religiosos estaban intentando defender a Dios, como que Dios necesitaba la defensa de ellos. Pero cuando aparece Dios en la escena, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dice Dios: mi siervo Job habló lo resto de mí. Y yo le digo a Dios: ¿qué dice, loco? ¿Cómo habló lo resto de ti? ¿Qué ha dicho que eres un injusto? ¿Qué ha dicho que te ríes de la desgracia de los hombres? ¿Qué ha dicho que eres un asesino de ilusiones? Y Dios me susurra al oído y me dice: Lolito, le vas a hacer caso a las palabras de un desesperado. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Dios nos deja enfadar. Aquellas dos le han recriminado fuertemente. Has llegado tarde, no has estado aquí, mira que te amamos. Pero él lleva con David puesto. Ya conocéis el final de la historia. Jesús resucitó al difunto de Lázaro. Te pregunto, ¿cuál era el mejor sueño que podían tener Marta y María? No, el mejor sueño de Marta y María cuando mandan a llamar a Jesús es sanidad de enfermos. El mejor de los sueños de Marta y María cuando mandan a llamar a Jesús es sanidad de enfermos. Pero Jesús tarda más de lo que ellas pensaban. Si Jesús hubiera llegado al momento que ellas pensaban, ¿qué les hubiera dado Jesús? Sanidad de enfermos. Pero Jesús se retrasó aparentemente. ¿Y qué le dio en el aparente retraso? Resurrección de muertos. ¿Qué es más? ¿Sanidad de enfermos o resurrección de muertos? Los aparentes retrasos de Dios no son unidos. Son máquinas donde Él prepara para ti algo mejor, de lo mejor que nunca jamás soñaste. Tú y yo soñamos con sanidad de enfermos, pero Dios en su retraso está preparando resurrección de entre muertos. ¡Aleluya! No se olvidó de ti. Está preparando para ti algo mejor, de lo mejor que nunca soñaste. ¡Qué bien! Y para terminar, cuarta vigilia de la noche, aparece andando sobre las aguas. Los apóstoles llevan demasiadas vigilias, están asustados, las ropas mojadas, la cara cortada del viento, las tinieblas, las fatigas de remar y no avanzar. Están en mala situación y ven una silueta que se recorta y dicen: ¿y ahora qué va a ser esto? Cuando lo estás pasando mal y ves cualquier cosa, piensas que el mal se va a llevar. ¿Y esto qué es ahora? Y piensan que era un fantasma. Han perdido la lache ya entre ellos, han perdido la lache. Sí, porque dicen que gritaron, ¿no? Los hombres nos hacemos. Vosotros no vos hacéis Manú. Allí que es una extraordinaria Manú.
Digo, tranquilo, no pasa nada. Y por dentro están palabras que están que no tenemos en pie, pero entre nosotros mantenemos el orgullo, ¿no? Ese orgullo varonil que tenemos. ¿Tiene miedo? Dice yo, miedo de qué. Se me ha venido un chiste ahora. Le digo, compadre, ¿tienes miedo? Dice, miedo. Allí en Extremadura nos hacemos manuses, ¿no? Aquí no pasa nada. Pero llega un momento, hay un momento en la vida. Mira, yo no sé si lo habéis experimentado, yo sí lo he experimentado. Yo ya no tengo vergüenza de decir estas cosas, ya la vergüenza la perdí hace mucho tiempo. Ahora soy un sinvergüenza. Ahora lo cuento riéndome, pero mientras que se elaboró no me daba risa, ¿sabes? Yo podría dar cátedra de lo que es pasar miedo. Yo sé lo que es pasar miedo. Yo sé lo que es pasar noches en vela en Puerto Sures. Y no porque tuviese fiebre, sino porque tenía miedo. Yo sé lo que tiene miedo. Llega un momento, hay un momento que cuando te sientes tan presionado por la situación, por los temores, hay un momento en que hay algo en la mente que patina. Cuando eso patina ya pierdes la vergüenza. Ya no te da H de gritar. Estos dos dicen que están en la barca. Llevan 4 vigilias, son muchas vigilias. Las ropas están empapadas, la cara está corta del viento. Reman y reman y reman con fatiga y no avanzan. Están fuera de sus capacidades. Y ahora ven a la figura aquella que se recorta en mitad de la noche y dieron un fantasma y ya gritaron, dicen que tengo que gritar entre ellos, ya no me da H, ya ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni nada. ¡Ah! Histéricos. Porque les había sobrepasado la situación. El miedo es muy doloroso. El miedo te quita cosas que no quieres perder nunca. Hay cosas muy arraigadas. Yo tengo cosas muy arraigadas, pero el miedo te las quita. Porque acabas descubriéndote. Te tiras delante del Señor y dices, no soy nada. O bien estoy me rescata, o aquí muero, o no soy capaz de hacer. Así está el momento. Y en mitad del peor momento se escucha la voz inconfundible de Jesús. No temáis, soy yo. Ánimos. Fue solo su palabra. Decidme lo que leí el texto. Hizo algo más Jesús. ¿Se paró la tormenta en aquel momento? No se paró la tormenta. ¿Dejó el agua de entrar en la barca? No dejó el agua de entrar en la barca. ¿Dejó de soplar el viento en contra? No. Todo sigue igual. Pero una voz. Una voz. No temáis. Soy yo. ¡Ánimos! Y cuando fueron conscientes psicológicamente de que Él estaba, ya no importaba las circunstancias. Porque llega un momento en la vida que entiendes que lo importante no es que la circunstancia sea buena o sea mala. Llega un momento en la vida que entiendes que lo único importante es que Él esté, ya sea que la circunstancia sea buena o ya sea que la circunstancia sea mala. Ya no importa dónde vayamos a llegar, importa que Él venga con nosotros. Abraham lo entendió bien, ¿no? Le dice Dios, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Le muestra de dónde debe de salir, le muestra el origen de dónde debe de salir. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dice, ven a la tierra que te mostraré. Pero le dice, ¿cuál es la tierra? No se lo dice. ¿Qué hace Abraham cuando llega donde Sara? Le dice, Sara, que me he encontrado con un Dios que dice que es el Dios verdadero. Y me ha dicho que salgamos de la tierra de la parentela para ir a otro lugar. Y Sara le preguntó. Dice, ¿pero cuál es el otro lugar? Dice, no lo sé. Por eso el autor de los Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Hay algo más estúpido que un viaje que tiene origen y no se sabe cuál es el final? A ver, tú sales de casa y dices, ¿dónde vienes? Y dices, de casa y ¿dónde pero no sabes dónde va. Dice, no sé dónde voy. Así que Abraham, ¿no? Dice que salió sin saber a dónde iba. Sabía de dónde salió, pero no sabía a dónde iba.
¿Por qué era feliz si no sabía dónde iba? Porque a él no le importaba el destino, a él le importaba el camino. A él no le importaba dónde iba, le importaba que Dios fuese con él. A esta altura de mi vida no me importa dónde vaya. Hoy le decía a algunos, hoy le decía yo a algunos, y les dije palabras que les he dicho, ¿verdad? Digo, no tengo pretensiones ninguna. No tengo pretensiones en mi vida. Porque ya no me importa dónde voy, me importa que Él venga conmigo. No esperes alcanzar la meta para ser feliz. Disfruta del camino. Pero disfruta del camino con Él. Porque lo importante no es la circunstancia, sino que Él esté en mitad de tu circunstancia. Ponte en pie un momento conmigo. ¡Aleluya! Adoren un momento al Señor. Les pido por favor que ahora adoren. Reposen esta palabra. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, ponme una luz un poco más tenue. ¡Aleluya! Preparen esa alabanza. Preparen esa alabanza. Preparen esa alabanza. Espíritu, 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 espíritu. Shabokarraparamanajarayas. Gracias porque me das aire, Señor. Gracias.